La dieta. La dieta es el tema, uno de los grandes temas que en general uno no toma en cuenta, pero bueno, cuántas veces uno o, o tiene dolor de cabeza o ve que hay dolor de cabeza y se olvida de que no comió durante el día o no se hidrató, ¿no? Lo básico, básicamente, pero tiene que ver justamente con la falta de alimento en muchos casos, donde eso va a generar directamente un déficit de sangre y ese déficit de sangre va a generar seguramente un dolor de cabeza en la zona alta, ¿sí? O cuando hay quizás dietas muy estrictas, donde los tiempos son muy acotados o donde hay ciertos alimentos que no se toman en cuenta también, pero sobre todo cuando hay dietas estrictas, donde hay mucho tiempo de ayuno en general, genera un déficit de sangre que puede generar dolores de cabeza en la parte alta. Comer demasiado, ¿no? O sea, comer demasiado más de la cuenta en general va a generar una obstrucción a nivel del quid del vaso y del estómago, y las cefaleas en ese caso se van a ubicar a nivel de lo que es la frente, ¿no? La frente quizás en forma de antifaz hacia arriba de lo que son los párpados también, ¿no? Van a ser de tipo agudas, van a aparecer de repente este, comer demasiado, si además eso lo lleva a los ciertos tipos de alimentos, alimentos muy yang, ¿no? Alimentos picantes, alimentos picantes que fogonean más el hígado, sobre todo si hay una constitución ya de base, que generan calor en el estómago. Eso va también a generar cefaleas de tipo frontales, agudas, ¿no? En la parte alta inclusive, laterales, ¿no? Entonces, es importante el tema de lo dietario. La dietoterapia energética un poco habla de eso, habla justamente del aporte que se está dando como una pata más de todo el tratamiento que uno va siempre apuntalando, pero yo diría que es un 50% o más de todo el tratamiento y realmente es muy, muy efectivo y muy rápido los cambios que uno puede obtener en la alimentación, si puede manejarla de cierta manera como para ir mermando ciertas sintomatologías, entre ellas las cefaleas que son bastante molestas para la vida, ¿no? Para merman un poco la calidad de vida bastante. El tipo de alimentos es importante en ese sentido, si estamos hablando de alimentos picantes, alimentos dulces, alimentos salados, depende un poco el sabor, nos va a hablar un poco y nos va a orientar sobre el tropismo, la dinámica que esos alimentos tienen con respecto al, al, al motivo de consulta o el trastorno, a la sintomatología. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? A veces el exceso de sal, situaciones donde hay un déficit renal, generan también dolores de cabeza de tipo sordo a nivel de toda la cabeza, producto justamente de un exceso de ese sabor en el elemento correspondiente. Eh, la velocidad con la que se come también, o sea, podemos estar hablando de una alimentación adecuada, con todos los condimentos y con todos los elementos necesarios para poder buscar un equilibrio, pero la velocidad en la ingesta es importante para poder justamente hacer que lo que se está consumiendo sea asimilable, ¿no? En tiempo y forma. Entonces, si uno no toma los tiempos no toma los recaudos en ese sentido, es lo mismo que nada. Y después el tema de alimentos también que generen humedad, ¿no? O sea, todos los alimentos que generen humedad, hablando de alimentos de tipo lácteo, refinados, harinas, azúcares, todos esos van a generar humedad que van a terminar afectando el vaso y si hay una constitución ya de base de humedad o con déficit a nivel del vaso, eso va a generar va a haber mayor injerencia en que aparezcan cefalea de tipo sorda en la frente, pesadez en la cabeza. Eso es una característica que es propia de la humedad, ¿no? La pesadez, la pesadez. Uno relaciona la humedad con pesadez a nivel de los miembros inferiores, del terra inferior, pero la humedad también puede ascender a nivel de lo que es la cabeza, el shen, y sentir pesadez a nivel de la cabeza, confusión mental, desorientación, aturdimiento inclusive, ¿sí? Es propio de la humedad.
Bueno, los ataques de factores externos patógenos. Eh, en general, vamos a ver que hay dos tipos de factores patógenos externos que van a afectar directamente a la cabeza generando cefaleas. El viento y la humedad. El principal, son los principales en general que van a afectar directamente a la cabeza. O sea, no hay punto intermedio, afectan directamente del exterior. El viento cuando afecta a la parte superior de la cabeza, va a generar cefalea de tipo aguda, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta cuando uno analiza que va a encontrar que hay una predisposición para que esa persona tenga ataques de vientos reiterados. En esos casos es porque el viento está ya interno, no fue eliminado o fue mal eliminado y cualquier cambio atmosférico, ya sea de viento frío o viento calor, afecta directamente la zona del FEN, la zona del viento, toda la zona posterior, la nuca, que es la entrada del viento, ¿no? Las noxas van a caballo del viento siempre en esa zona, eh, y terminan afectando esta sintomatología de dolores agudos, cefaleas agudas en toda la cabeza. Y además va a generar toda una serie de afecciones como rigidez, ¿no? Rigidez a nivel de los músculos del cuello, ¿no? Dolores, tortícolis puede generar también, pero va a ser siempre todo de índole agudo, ¿sí? La humedad también es un factor que afecta a toda la cabeza. Va a afectar básicamente al T medio, pero desde ahí puede perfectamente elevarse. Al elevarse hacia la cabeza va a impedir que el yang claro necesario para poder darle presencia o iluminar a todos los sentidos, los oídos, la vista, el olfato, etcétera, se obstruyan y generen, digamos, dolores a nivel de la cabeza, o más bien, más que dolores, sensaciones de pesadez, de aturdimiento, ¿sí? Tener en cuenta entonces como los factores, si la persona estuvo expuesta a un aire acondicionado, bueno, ver un poco también la constitución a nivel energética, si es una persona que padece este tema de manera reiterativa. Entonces nos está hablando de una constitución más de un tipo, ¿no? En el caso del viento, más madera, por ejemplo. Bueno, las patologías que involucran a las cefaleas, uno las puede dividir en general, porque en concentraciones de tanto de yin como de yang. Sabemos que la cabeza es un poco la zona de concentración de yang, es la zona más alta. Entonces, el yang va a ubicarse en mayor medida, con mayor concentración en la parte alta de la cabeza. Es una cuestión natural, justamente de lo más sutil va a ascender mucho más, ¿sí? Además de poderlos justificar a través de los recorridos de los meridianos, los meridianos divergentes que terminan, en algunos casos, en la zona más alta. Entonces, las patologías las podría dividir en definitiva, condicionadas a si estamos ante la presencia tanto de un exceso como una insuficiencia de yang, o como un exceso o una insuficiencia de yin, que nos está hablando de una manera indirecta de cómo es la situación de su yang, ¿no? De la contrapartida. Cuando estamos hablando de un exceso de yang, tenemos que justamente diferenciar, que uno lo relaciona directamente con el yang de hígado. Recordemos que el meridiano del hígado tiene un canal interno que termina en la zona más alta de la cabeza, en Dumai 20. Por eso uno relaciona generalmente los dolores en la cabeza alta, dolores en la parte más alta de la cabeza, con situaciones donde el hígado está comprometido. Pero diferenciemos básicamente el yang de hígado con el fuego de hígado, que no son lo mismo. El fuego de hígado nos está hablando de una patología real a nivel noxa, y el yang de hígado nos está hablando de un exceso, ¿no? Un exceso, digamos, a nivel de la energía yang, donde además confluye una deficiencia marcada del yin, ¿no? Entonces hay un desbalance. En cambio, en el fuego estamos hablando de efectivamente una noxa fuego que está exacerbada y que además está generando eh, sequedad a nivel de los fluidos corporales, hemorragias, y afecta de manera mucho, mucho más intensa la mente que una escalada de yang de hígado, ¿no? Son situaciones totalmente diferentes.
Eh, o sea, si uno tendría que comparar una situación o un caso donde encontramos e identificamos a una persona con un elevado IAN de hígado, no lo tenemos que catalogar como una plenitud real porque no lo es una situación mixta, ¿sí? Eh, y generalmente a veces se dan por estancamiento de ki de hígado que termina implosionando y haciendo que ese IAN se eleve mucho más, ¿no? Bien. Vamos a tener en ambos casos cefaleas del tipo intensas, pulsátiles, esas que parecen que la cabeza hay un bombo en la cabeza, pum, pum. Bueno, esos son cefaleas pulsátiles y nos están hablando de plenitud casi siempre, ¿sí? Como estamos ante la presencia de insuficiencia de IAN, las vamos a relacionar siempre cuando hay deficiencia de IAN, cuando hay un vacío a nivel del ki de estómago o cuando hay un vacío importante a nivel de IAN de riñón, o también mismo un déficit a nivel de ki de vaso, ¿no? Son las situaciones con las cuales uno va a emparentar o va a relacionar un cuadro de insuficiencia de IAN en general, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esa insuficiencia de IAN uno la va a traducir en que el IAN necesario para que toda la cuestión sensitiva funcione, que pueda, digamos, inundar la parte de la cabeza, el IAN claro, no puede llegar justamente porque está deficiente, ¿no? Entonces, esa deficiencia puede tener que ver con un déficit a nivel alimenticio, a nivel de ki de estómago, ki de vaso, o una cuestión constitucional a nivel de IAN de riñón, son una de las causas, o una situación de IAN de vaso que termina arrastrando y pidiendo, demandando a IAN de riñón, termina agotándolo también. Son cefaleas que tipo frontales, ¿no? Porque toman al estómago, toman al terre medio, en general, llamando lo que es la tierra. Occipitales son sordas y son leves, ¿no? Son diferentes en ese sentido, en su tipología, por eso el tema de preguntar dónde es el dolor de cabeza, en qué horario, en qué circunstancia, de qué tipo es el dolor de cabeza. Nos está hablando básicamente de poder dividir las aguas en situaciones de plenitud o de vacío, que es fundamental para poder empezar a trabajar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Desde del primer caso. Cuando uno habla de un exceso de Jim, siempre lo va a relacionar con humedad y flema. Y obviamente esta humedad y flema que se instala a nivel de lo que es la cabeza impide que este yang necesario para que las funciones se lleven a cabo llegue a la cabeza y que genera entonces esta humedad y flema puede generar visión borrosa, puede generar mareos. El mareo es propio de la flema, no de la humedad. Cuando hay mareos es porque hay flema. Ya podemos encontrar visión borrosa, como ya le dije, rinitis, congestión nasal, gusto en la boca pastoso, ¿no? No definido, eso nos habla de la humedad también. Acúfenos también, porque los acúfenos justamente en muchos casos es producto de esa humedad, de ese embotamiento, producto de toda la toxicidad que hay y que, no, y que impide que el IAN ascienda y purifique todo el área sensitiva. Genera confusión, desorientación, todo lo que ya ustedes saben que genera la humedad, ¿no? Y la flema. El dolor siempre va a ser sordo, pero va a ser intenso, permanente. Esos dolores que están clavados, pero es un dolor no pulsátil, no diferenciado totalmente de los que son los que tienen que ver con plenitudes más, más prominentes, ¿sí? Y por toda la insuficiencia de Yin que tenemos acá, nos va a hablar siempre de vacíos, vacíos de energía, como es la sangre, como es el yin, como es la esencia, como es el yin. Entonces eso va a afectar directamente a lo que es el corazón, lo que es el hígado y lo que es el riñón. Justamente son los órganos que manejan estos fluidos, ¿sí? El dolor va a ser sordo y va a ser suave. Esa es la diferencia. Tenemos acá como diferentes tipologías que nos van a permitir poder diferenciar rápidamente o nos va a orientar, además de hacer un estudio con la glosodiagnosis, además de poder observar el pulso, además de poder hacer una serie de preguntas y poder observar también lo que estamos analizando. Todo ese combo nos va a conducir a un tratamiento, a un diagnóstico correcto por lo pronto, ¿sí?